En este video lo que vamos a estudiar son elementos que nos sirven para representar tiempos de viaje durante un proceso, podemos decir, pero cierto, el tiempo per se no es, digamos, un elemento básicamente útil, cierto, dentro de ningún sistema, a menos que efectivamente, cierto, el fin del sistema sea el traslado de algo. Pero hay muchos sistemas donde el tiempo de traslado no es ignorable, ya es parte del estudio que yo necesito hacer. Por ejemplo, caso típico, ¿cierto? Es un aeropuerto. En un aeropuerto, yo, si lo que quiero es asegurar que las personas puedan llegar a sus aviones entre que llegan al sistema, ¿cierto? Y llegan al abordaje efectivamente del avión, eh, a mí me interesa el tiempo de traslado completo, ¿cierto? De este cliente, de este pasajero, desde que entra al aeropuerto hasta que logra llegar al avión. Y eso, si nos fijamos en la realidad, tiene algo cierto de proceso, por supuesto, en los counters, en la revisión de seguridad y esas cosas, pero tiene mucho, 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 ¿cierto? De simplemente espera por una parte, pero también de traslado, de caminar muchos minutos, ¿cierto? Dependiendo del aeropuerto, uno perfectamente puede pasar 20 minutos caminando dentro del aeropuerto solamente para llegar a algún lugar. Entonces, en ese sentido, es relevante, ¿cierto? Es relevante, ¿cierto? El tiempo que yo me gasto caminando. Para eso, Arena tiene elementos que regulan el transporte en el fondo, o si queremos verlo de esta manera, el tiempo que se puede demorar un cliente, una entidad cierta en pasar entre dos puntos. Arena, en ese sentido, a diferencia de otros software que son más simples, por ejemplo, estos links, ¿cierto? Que tenemos aquí, que los hemos ocupado hasta el momento, hay otro software que ese link directamente le pueden asociar un tiempo de traslado, directamente. En este caso, Arena no es tan simple, pero porque viene preparado básicamente para situaciones más complejas de manejo de ruteo, de secuenciamiento. Entonces, por eso tiene otra clase de elementos, ¿cierto? Que vamos a ver y que permiten ese tipo de trabajo. Primero, vamos aquí a eliminar esa conexión y vamos a incluir un proceso nuevo, digamos, ¿para qué? Para poder ejemplificar en este caso lo que necesitamos. Este va a ser el proceso 4, lo vamos a llamar, ¿de acuerdo? Que sea solamente un delay triangular, ¿ya? Nada especial. ¿Para qué quiero eso? Lo que quiero hacer es que entre esta asignación, que en realidad, ¿cierto?, ocurre saliendo del proceso, físicamente esto en realidad es que hay un proceso aquí y después se van al último proceso todas las entidades que pasan por estos procesos. ¿Ya? La asignación, recuerden que es solamente un cambio de un atributo en este caso, ¿cierto? Es solamente una asignación de valor a un atributo y por lo tanto después sigue el proceso, pero esto no gasta tiempo. Y lo que necesitamos es que entre el proceso, la primera etapa, que son estos tres procesos, ¿cierto? Que dependiendo del tipo de entidades cual toman, y el cuarto proceso, hay aquí un tiempo de traslado que ahora vamos a suponer, por ejemplo, que sea una caminata de 3 a 5 minutos, dependiendo de la velocidad de la persona. Eso es una cosa que es súper importante, ¿cierto?, dentro de la simulación. Eh, Podemos, y vamos a ver cómo podemos hacer los tiempos fijos de traslado, pero también pueden ser variables por el hecho de que las personas no caminan toda la misma velocidad simplemente. Y eso también, ¿cierto?, lo debemos de alguna manera aquí indicar. Entonces, ¿qué elementos necesitamos? El primero es el que se llama ruta, ¿ya? Y la ruta la conectamos a la salida, ¿cierto?, de la asignación, que en el fondo es la salida, ¿cierto?, de los procesos anteriores. Fíjense que la ruta tiene entrada, pero no tiene salida. Si esta lo agrandamos, ¿cierto? Recuerden los cuadritos, ¿cierto?, que las figuras tienen son las entradas, los triángulos, como pueden ver ahí, son las salidas. Este no tiene triángulo de salida. Y es por los parámetros que tiene, que ya vamos a ver. Si yo utilizo una ruta, necesito también tener una estación, que es otro elemento. Y la estación es la que conecto con el proceso 4.
y no necesito conectar físicamente una entrada ahí. Puede hacerse, pero no es necesario, ¿ya? Eh, las estaciones, como les decía, ¿cierto? Son parte, y las rutas también, son parte, ¿cierto? De los elementos que posee arena para hacer ruteos más complejos. En este caso lo vamos a ver de una manera por ahora simple. La ruta, ¿qué parámetros tiene? Su nombre, ¿ya? Que en este caso lo podemos, bueno, vamos a usar el mismo nombre pero en español, ruta 1, de acuerdo, 1. Y fíjense cuáles son los parámetros. Tiempo de ruta, que puede ser fijo. Si ponemos aquí un valor fijo, acá también, ¿cierto? La unidad de tiempo, en este caso lo vamos a poner en minutos. Pero si lo abrimos, tiene funciones de distribución, ¿cierto? Que pueden emplearse. Y este, un if, lo podemos dejar, bueno, nosotros queríamos que fuera entre 3 y 5 minutos. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando entre una entidad aquí, le va a generar un tiempo entre 3 y 5 minutos para recorrer esta ruta. Cuando termina, ¿dónde va a ir? Estación, ¿cierto? Tipo de destino. Aquí son las opciones esas que ya en otro video profundizaremos. Pero en este caso el tipo de destino es una estación, que es la estación 1, ¿de acuerdo? La que creamos ahí. Nada más. Esto es cierto, básicamente el tiempo de traslado, lo que yo aquí estoy regulando y a dónde va a ir. Tenemos ahí nuestra ruta y la estación. Aquí también es bastante simple. Pero ojo, aquí esto es súper importante. La estación, si se fijan, tiene arriba dice nombre, estación 1. Abajo dice nombre de la estación de nuevo, pero y dice de nuevo estación 1, ¿de acuerdo? Cuando nosotros en la ruta nos preguntó a dónde quería ir, se refiere a este nombre, al segundo. Yo este se lo puedo cambiar. Aquí le puedo decir entrada proceso 4, cambiarle el nombre así. Y no hay problema, me lo va a aceptar. Si yo cambio este nombre, se lo tengo que cambiar también a la ruta, porque eso es lo que busca para saber a dónde enviarse, en este caso a la entidad. Le vamos a dar un OK y listo. Ahora, ¿cierto? Podemos hacer correr esto para ver cómo funciona la ruta. Ya va a llegar ahí. Entre la ruta. Y fíjense que desapareció, entre comillas. Ya van a ver por qué. Esto era entre 3 y 5 minutos, recuerden. Ahí están, saliendo. ¿Por qué se desaparecen? Porque se están trasladando 3 a 5 minutos. Si lo vemos completo, está el tiempo, en realidad, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí entraron unidades a la ruta y durante esos 3 a 5 minutos que se demoró en llegar a la estación, en realidad aquí en los otros procesos siguen llegando clientes. Entonces, como el reloj de simulación va corriendo, lógicamente que vemos muchos otros eventos antes de que aquí las personas logren pasar, ¿cierto?, al otro lado, en el fondo, ¿cierto?, de este camino. Pero es eso, ¿cierto? En realidad están caminando. Mientras desaparecen es porque están caminando usando el tiempo de la ruta y después aparecen en el respectivo proceso, ¿cierto?, de llegada. Eso es, por una parte, básicamente digamos, la utilización de las rutas y de las estaciones de manera básica para representar tiempo, ¿cierto?, de traslado de algo. Ojo que también en las rutas, ¿cierto?, como el tiempo es aleatorio, es posible dentro de la ruta, por lógica, que una entidad sobrepase a otra. O sea, si una entidad le da 5 minutos de traslado y un minuto después de eso llega otra entidad a la cual le da 3 minutos, la segunda entidad va a llegar un minuto antes a destino, la pasa dentro de la ruta, ¿cierto? Eso obviamente el sistema lo hace, no es que entren en FIFO ni nada por el estilo, efectivamente la adelanta. Hay otro elemento que veremos en otro video más avanzado, ¿cierto? Que es el Peak Station.
¿Ya? Es un poco similar a las rutas en algunas características, pero PickStation lo que hace en realidad, como vamos a ver, es decidir a qué estación irse, y aquí también está la opción de los tiempos de ruta, pero aquí en vez de irse a una estación específica, ¿cierto? Como lo hace la ruta normal, en este caso, ¿cierto? Me permite ir a varias, o sea, no es que permita ir a varias, tiene que elegir una, va solamente a una estación. Pero yo le puedo dar opciones. Por ejemplo, aquí puedo poner 3, 4 estaciones y hacerlo decidir a dónde irse, ¿cierto? En base a lo que aquí yo indique. Eso es una forma más compleja, ¿cierto? De hacer este ruteo, pero la vamos a ver, ¿cierto? En otro video porque ya es un elemento más avanzado y requiere también de la utilización de expresiones. Podría requerir, ¿cierto? Y lo vamos a ver más completo y más contenido, ¿cierto? En otro video.